Parte 1. Mi triste historia. Capítulo 1. Siempre hay una historia peor que la tuya. Si juntáramos todos nuestros problemas y viéramos a la vez los de los demás, querríamos los nuestros. Regina Brett. En 2006 terminé la maestría y me inicié como psicóloga. Pensé que me estaba yendo bien, pero mi novio en esa época expresó que no era amorosa ni demostraba mis sentimientos, o le decía lo que él quería escuchar. Yo creía que mis sentimientos estaban implícitos por el simple hecho de que estaba con él. No crecí con abrazos ni caricias, y aunque no lo resentía, él era un buen hombre, paciente y amable conmigo, y yo no sabía hablar el idioma que él tanto anhelaba. Me era difícil demostrar amor incluso con mi madre y mis hermanas, así que entendí su necesidad de una pareja amorosa y quería saber si tenía ese tipo de afecto y amor demostrativo en mí. Años antes, una amiga me habló sobre un seminario de desarrollo personal que le había ayudado a superar algunos de sus problemas. Por ese tiempo conocí a un hombre que se postulaba a un cargo público. Justo después de que él pronunció su discurso ante una gran multitud, le pregunté cómo era capaz de hacerlo tan cómodamente. Me dijo que había asistido al mismo seminario que mi amiga me recomendó y añadió, si lo haces, no tendrás miedo de hablar frente a un grupo. Incluso podrás hablar con el presidente de los Estados Unidos. Sonaba como un milagro para mí, así que me vendí. Busqué el número del programa, llamé y antes de que empezaran con su argumento de venta, les dije, no lo necesito, estoy lista, y me inscribí. El seminario se llevó a cabo en un hotel de Los Ángeles, cerca del aeropuerto. Duraba 3 días, de 9 de la mañana a 10 de la noche. La mayoría de los participantes se alojaron en el hotel. Aunque estaba al otro extremo de la ciudad, el costo del hospedaje y del cuidado de mis 3 hijos me hicieron ir y venir de casa. El primer día llegué a las 9:15. Pensé que no era un gran problema. Entonces la mujer que dirigía el seminario señaló que si no íbamos a tomarlo en serio, deberíamos marcharnos. Aunque no fui la única, sentí que estaba hablándome a mí. Me sentí terrible, lo que aumentó mi compromiso. El seminario funcionaba de la siguiente manera. La ponente proponía ideas y la gente alzaba la mano para estar en desacuerdo o hacer preguntas. Y entonces se les pedía que se acercaran al micrófono al frente de la sala y compartieran sus historias. Las historias que habíamos creado. No tenía sentido. La gente se levantó y replicó, yo no creé una historia. Esto es lo que me pasó. Como a la mayoría no le agradó la idea de que yo creaba mis historias. Por un par de horas fue un largo desfile de personas replicando, esto es genial, pero en mi caso no es verdad. Yo soy diferente. Todo ese tiempo me la pasé pensando, sí, es correcto, yo también soy diferente. La ponente estaba tratando de hacernos ver que el contenido se convierte en nuestra identidad. Poco a poco, algo de lo que decía empezó a cobrar sentido, pero todavía había quienes se resistían y en mi mente una vocecita decía, sí, eso es cierto, para ellos. Están creando sus historias, pero ninguna es peor que la mía. Yo tenía una verdaderamente buena. Pasaron cerca de 4 horas cuando escuché la historia que detuvo la voz en mi cabeza. Una mujer de unos 27 años caminó segura hacia el micrófono y comenzó a hablar de cómo sus hermanas mayores no la amaban. No le llamaron ni la buscaron cuando estuvo alejada por un tiempo. Cuando era niña, azotaban la puerta en su nariz. Tenía un padre diferente al de sus hermanas y cuando tenía 3 años, su padre agredió sexualmente a su hermana de 13 y la dejó embarazada. Si bien su madre se enteró, no lo dejó. Poco después, en una fiesta familiar, ella estaba sentada en el regazo de su padre, cuando uno de sus primos, enfurecido por la violación, le disparó y lo mató. La sangre de su padre estaba sobre ella. Ella no podía dejar de llorar mientras nos lo contaba. Fue tan impactante que me hizo sentir como si yo estuviera ahí, en esa sala con ella. Creo que eso es lo peor que le puede pasar a un niño. Fue muy triste. Me hizo pensar que comparada con ella, mi historia no era nada. Y el mito de que era diferente se quebró por completo. Yo pensaba que tenía esta historia intocable y muchas razones por las que la gente debía sentir pena por mí. Ese día vi una oportunidad para cambiar las cosas. Hasta ese momento había estado usando mi historia como una evidencia de por qué mi vida no funcionaba, a pesar de que yo había hecho
cambios, contra todos los pronósticos, terminé una maestría y trabajaba como psicóloga, pero venía de un vecindario pobre donde los tiroteos eran habituales, con familiares asesinados y con todo ese viejo drama y dolor dentro de mí. También entendí cómo creamos y añadimos tonterías a las historias de nuestras vidas, contribuyendo con detalles sin fundamento y dejando que nuestras inseguridades y recelos nos atormenten. De acuerdo con su historia, la joven le había agregado la emoción de que sus hermanas no la amaban. En su mente la prueba era que le cerraron las puertas en la nariz. Entonces la ponente dijo, bueno, pregúntale a la audiencia cuántos adolescentes quieren a su hermana de 3, 5 o 7 años en su habitación. Después se volvió hacia nosotros y preguntó cuántos de nosotros habíamos echado de nuestra habitación a nuestros hermanos. Todos levantamos la mano. Ella estaba construyendo la evidencia en su mente y usándola para alimentar la creencia de que sus hermanas no la amaban. Entonces la ponente la desafió. Quiero que llames a tus hermanas y descubras si ellas te aman. Ella insistió que no le contestarían. Nunca le respondieron sus llamadas antes. La ponente insistió de nuevo. Prométeme que vas a ir al vestíbulo ahora mismo y llamarás a tus hermanas. Después del receso, la joven compartió que llamó a sus hermanas y aceptaron su llamada. Entre lágrimas y palabras dulces le dijeron cuánto la amaban y que pensaban que ella no quería tener nada con ellas. Era una realidad completamente diferente que no podía ver. Ella había supuesto que su familia la odiaba y no se atrevía a hacer esa pregunta aterradora. ¿Me amas? Pero una vez que habló con sus hermanas, no pudo negar que el amor estaba ahí. Todos los muros e historias que había creado se derrumbaron con la verdad. En ese instante supe que mi historia, todas mis historias, me estaban reteniendo. Mi drama familiar, los elogios que recibí de la gente por criar a mis hermanos, mi habilidad para obtener una educación a pesar de mi entorno familiar, estaba aferrada a todo eso como un salvavidas. Obtuve mucha lástima y atención por tener una triste historia. Era como si estuviera tratando de ver cuánta carga podía soportar para demostrar mi valía. Era una especie de mártir y ese descubrimiento fue el primero de una larga lista de milagros. Era hora de un cambio en serio en la trama. Podía hacerlo mejor y me merecía algo mejor. Ahora mi pasado no sería mi excusa, sería mi incentivo para levantarme. Ahora mi historia sería mi elección.